¿Cómo están mis hermanos? Que sea la paz de Dios sobre sus vidas y sobre sus hogares y que sea Dios propicio en cada uno de los corazones y de cada vida que hoy por la misericordia de Dios está. Damos gracias porque definitivamente Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Aun a pesar de lo que somos, aun a pesar de nuestras condiciones, aun a pesar de cómo estamos, Dios sigue siendo bueno. Su palabra dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Hoy estamos en sus manos y sabemos que Él empezó una obra en nosotros que le irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Verdaderamente Dios es bueno, Dios es grande, Dios muchas veces en cosas tan comunes nos abre los ojos, nos hace entender muchas cosas, nos confronta. A veces las cosas más sencillas del Señor nos hace entender de que son cosas que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. A veces lo vemos tan sencillo que muchas veces menospreciamos lo que está escondido. Pero bendecimos al Señor porque Dios es un Dios paciente, que por causa de su amor, por causa de su carácter y por causa de la obra que Él empezó en nosotros, Él no se detendrá. Vamos a poner este tiempo delante del Señor pidiendo que sea Dios hablando, que sea el Espíritu Santo tocando, ministrando, hablando a cada vida. Soy el primer necesitado de la palabra. De hecho, aunque yo voy a abrir la boca para hablar esta palabra, también soy de los que van a recibir. Yo me siento confrontado por lo que creo que el Señor va a hablar en este momento, aunque aún no he dicho muchas cosas, pero hay mucho más que el Señor hablará. Yo le pido al Señor que abra mis oídos, que abra también los oídos de las personas y que sea Dios poniendo en el corazón el querer y el hacer por su divina voluntad de escuchar. Sin más preámbulos, vamos a empezar este tiempo con oración pidiendo que sea Dios hablando, que sea Él y solamente Él haciendo lo que Él debe hacer y tomando control de este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Padre, te damos gracias porque verdaderamente tú conoces nuestras vidas, conoces nuestros pensares, conoces, Señor, antes de que abramos la boca y nos conoces tan bien, Señor, que tú sabes, Señor, Padre, por dónde vamos, a dónde queremos llegar. Y tú nos hablas, Padre, porque tú conoces nuestros pensamientos, nuestras vidas y tú tienes control de nosotros. Hoy te pedimos perdón porque muchas veces nuestras mentes, Señor, piensan, maquinan cosas, Señor. Y a veces pensamos que tú no te das cuenta, a veces pensamos que se te van de control, Señor, las cosas. A veces, Señor, las situaciones pensamos que se nos van de las manos, pensamos, Señor, que no sabemos qué está pasando y a veces, Dios Todopoderoso, no entendemos las circunstancias y las situaciones, Señor. Y muchas veces nos desesperamos, nos angustiamos y decimos, Señor, ¿qué está sucediendo? Pero tú dejas en claro, Señor, que nada se escapa de ti. Aún lo que pensamos, aún lo que a veces creemos, Señor, no está, Señor, fuera de tus pensamientos. Tú lo conoces todo. Señor, por lo mismo te pedimos, enséñanos a conocerte. Habla nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Que desde ya seas tú hablando, Señor. Creo yo que tú quieres hablar, Señor, directa y claramente. Usa mis labios, usa mi vida. Que sea tu palabra, Señor, la que se transmita, no sea mi boca, no sea mi pensamiento, no sea lo que yo creo, sino lo que tu Espíritu Santo diga. Me hago a un lado y te pido que seas tú, aún tomando control, Señor, de cada área de mi vida, de mis hormonas, de mis neuronas, de mis pensamientos, emociones, voluntad, intenciones, que todo, Señor, tú tomes control y que seas únicamente tú hablando, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dicho y hecho, mis hermanos, la palabra está en el libro de Jeremías. Este es un verso bíblico que nosotros ya no sabemos hasta de memoria.
Jeremías 29:11. La palabra del Señor dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo estaba pensando este verso bíblico leerle desde un poquito más extenso para explicar una situación, pero todavía no es el tiempo. Más bien yo quiero entrar en un detalle principal que yo siento y siento urgente del Señor hablarlo, porque son cosas tan básicas que lamentablemente nosotros no percibimos, no nos damos cuenta. Por la gracia de Dios algunos sí, otros no, pero que muchas veces nosotros necesitamos a través de esta palabra examinarnos. Dios dice que Él sabe perfectamente qué pensamientos tiene acerca de nosotros. Pensamientos, dice, de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Una de las versiones más conocidas que nosotros hemos leído, y creo que es una de las que más se repiten, está, me parece que es en la Nueva Traducción Viviente. Este pasaje bíblico dice, y espero que se cargue el celular, lo que dice el libro de Jeremías 29:11. Que es un pasaje que ahorita lo acabé de leer, pero quiero leerlo en otra versión. Y la palabra del Señor dice en la versión de la Nueva Traducción Viviente: dice la palabra del Señor, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Yo quise tomar esta cita porque es la cita que más se ha tomado en esta versión para explicar este verso bíblico. Yo creo que es importante decirlo de esta manera, como lo dice la Nueva Traducción Viviente: yo sé los planes que tengo para ustedes. Yo sé perfectamente los planes, dice el Señor. Conozco perfectamente qué tipo de planes tengo para ustedes. Mis planes son buenos, mis planes no son malos, para darles un fin bueno, para darles un futuro y una esperanza. Generalmente a mí me gusta leer en otras versiones. Y aquí la versión, por ejemplo, de la traducción actual dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Me pareció interesante, no estaba en mi plan en este momento coger otras versiones, se me vino en este momento hacerlo, por eso me demoré, porque también tenía que esperar a que se cargue el celular. Pero es bien importante entender, o sea, cómo en otras versiones este versículo bíblico dice algo muy claro. Yo sé perfectamente los planes que tengo para ustedes. Los sé perfectamente, dice el Señor. Y mis planes no son de mal. Mis planes son de bien. ¿Por qué? Porque quiero darles un futuro lleno de bienestar. Los planes que yo tengo para ustedes no son planes para hacer daño, no son planes salidos de la nada, no son planes con la intención de lastimarlos, no es un plan con la intención de destruirlos, no son planes con la intención de acabar con ustedes, de desecharlos. Tristemente, mis hermanos, por causa, y no estoy hablando, ya estoy hablando a nivel general, muchas veces por la religión se ha tomado la intencionalidad de Dios de querer hacer creer que la intencionalidad de Dios con nosotros siempre es de hacer lo malo con nosotros a la primera que nosotros fallamos. Se nos enseña mucho que cuando nosotros pecamos o cuando nosotros hacemos algo malo está el hacha de Dios lista para hacernos, pero no es así las cosas. Y lo digo de esta manera porque a veces se ha tomado muy erróneamente cómo Dios piensa acerca de los planes que Él tiene.
En la versión que estoy leyendo ahorita, que es Palabra de Dios para Todos, dice, yo sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza. Dese cuenta que aquí se repite otra vez la última parte. Para darles un futuro y una esperanza. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Yo sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar y no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Vamos a seguir viendo otras versiones porque quisiera empaparme lo más posible de muchas versiones para entrar directamente al tema. Yo creo que a mí me está ayudando a entrar así porque de buenas a primeras, mis hermanos, es una forma de entender, o sea, a dónde se quiere llegar con el mensaje. En la Dios habla hoy dice, yo el Señor. En la versión Dios habla hoy. Yo el Señor afirmo que estoy contigo para salvarte. A ver, no, perdón. Aquí está aquí se me fue a, aquí se me fue a Jeremías 30. Dios habla hoy, dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Mis hermanos, que Dios nos ayude con la palabra. Saben que me dio una curiosidad de leer lo que decía el capítulo 30, versículo 11, en la versión, que dice en la Dios habla hoy. Me llama la atención porque por algo será, y les digo, mis hermanos, que puede ser que esto también entre en el tema. Yo el Señor afirmo, 30:11, yo el Señor afirmo que estoy contigo para salvarte. Destruiré todas las naciones entre las cuales te dispersé, pero a ti no te destruiré. Solo te castigaré como mereces. No te dejaré sin tu castigo. Cuando Dios habla de castigar, aquí nos damos cuenta que Dios no está hablando específicamente de condenar, sino de disciplinar. El castigo de alguna manera nos tiene que llevar a lo que es un cambio, pero es tremendo. Yo no esperaba leer esta palabra, pero oportuna. Yo el Señor afirmo y le doy la gloria al Señor, porque esta palabra me vino de repente. Yo el Señor afirmo que estoy contigo para salvarte, destruirá todas las naciones entre las cuales te dispersé. O sea, haré juicio sobre aquellas naciones y lugares donde te puse para ser tratado, pero a ti no te destruiré. No entrarás en el juicio con esas naciones, pero sí te castigaré como mereces, dice aquí, no te dejaré sin castigo. Y en la Nueva Traducción Viviente quisiera ver este mismo versículo. Yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor. Destruiré por completo las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré por completo. Te disciplinaré, pero con justicia. No puedo dejarte sin castigo. Mis hermanos, sabrá el Señor por qué pone esta palabra. A mí, sinceramente, me parece oportuna. Mis hermanos, ¿por qué? Y la importancia de que se leyeron varias versiones. Y por qué estaba tomando varias versiones, y le doy gracias al Señor porque no se me venía a la mente hacer eso. Por eso me demoré un poco en leer las otras versiones. No estaba en mi mente, no estaba en mis planes leer el capítulo de Jeremías. Me pareció, mis hermanos, les digo sinceramente, muy propicio para el tema. Porque hay una cuestión que a mí el Señor me tuvo meditando en estos días. Como yo les dije, mis hermanos, son cosas muy sencillas, son cosas muy simples, pero que no estamos aplicando. A veces son tan sencillas, mis hermanos, que nosotros no nos damos cuenta.
Y creo que con lo que acabé de leer con el capítulo 30, el Señor me confirma a dónde quiero llegar. Eh, yo les digo sinceramente y me confronto a mí mismo. Me confronto a mí mismo y voy a ser abierto. Posiblemente muchos tal vez les suene un poquito escandaloso lo que yo voy a contar, lo que yo voy a hablar. Y si no, pues bendito sea el Señor, porque soy humano, mis hermanos, y también yo tengo mis luchas, yo también tengo mis, como sabemos decir aquí en el Ecuador, no sé si en otros países, nuestros cuartos de hora. Y mis hermanos, yo les soy sincero, yo me topé con muchas cosas con las que yo estaba meditando con respecto a situaciones que yo estaba viviendo y muchas veces yo me basaba que en base a esas situaciones que yo vivía, la respuesta de Dios estaba dada. Ejemplo, una de las cosas que y fue más con esto que yo me confronté, pero también esto quiero hacerlo más generalizado porque sabe el Señor para qué es esto. Como les digo sinceramente, el Señor sabe con qué propósito. Yo en estos días estuve meditando mucho con respecto al matrimonio y un devocional de una hermana en Cristo que mandó por la aplicación de YouVersion. Yo lo había leído, confirmaba mucho más las cosas a lo que yo quería llegar, a lo que yo quería, a lo que yo quería llegar con esto. Y confirma también los mensajes anteriores. Entiendo por qué el Señor hablaba de entrar por la puerta estrecha, por qué el Señor hablaba de negarse a sí mismo, por qué el Señor hablaba de que por gracia sois salvos. De hecho, todavía hay que finalizar esa serie de qué es lo que el Señor verdaderamente ve y muchas cosas que el Padre en su misericordia también nos va a permitir seguir viendo. De hecho, mis hermanos, eso también entra en una serie, esta palabra. Y digo, tienes tanta palabra con series y no finiquitas, pues el Señor sabrá cuándo me permita dar las palabras, porque esto puede ser extensivo. Yo la palabra de salvación por elección yo le hice hace tiempo, es decir, me permitió extender 2 prédicas, creo que fueron 3, 4 prédicas más recientemente en este año, de una enseñanza que tenía hace más de 3 o 4 años, pero que el Señor verdaderamente está usando eso. Estaba pensando ampliar también otras series que tenía anteriormente, pero hay palabra nueva, no es la misma palabra. Entonces no lo he hecho de esa manera. Pero para mí es interesante, mis hermanos, o sea, entender que Dios hace como Él quiere y de la manera que Él quiere. Dios no descuida su palabra ni hace las cosas de maneras que nosotros imaginamos o pensamos. Dios planifica desde la eternidad cómo va a trabajar con nosotros, incluso antes de que nosotros naciésemos, ya el Señor tiene planificada nuestra vida. Lo interesante y lo que a mí me llamó la atención, mis hermanos, fue exactamente cómo nosotros estamos definiendo el trato de Dios sobre nuestras vidas. Y ese es el punto por el cual es la palabra que se viene ahora. Les cuento que uno de los aspectos con los que yo sufrí bastante, mis hermanos, en estos días, en estos tiempos, casi creo que es una buena temporada, era con el aspecto de la parte emocional, con la parte de la parte marital. Yo soy una persona soltera, yo no me echo de ninguna relación y tampoco es que me haya ido bien, pero bueno, o sea, son cosas que muchas veces uno, bueno, solo el Señor lo sabe. Eh, yo me ponía a pensar y pensaba muchas veces que por esos fracasos, eh, a veces por los rechazos constantes, los fracasos, el no darse las cosas, la condición que yo vivía,
la falta económica, el avance de la edad. Yo estoy ya por los 41 años. Nos dirán todavía estoy joven, pero bueno, o sea, para lo que este tiempo exige es un poquito más complicado. Y, y esto es tremendo porque yo les digo sinceramente que yo estaba tomando eso como que una definición de que para mí no había nada. Porque las circunstancias, las cosas y lo que a mí me estaban pasando eran como que una muestra que Dios me estaba diciendo, esto no es para ti, tú no vas a recibir, esto no te lo voy a dar, por las circunstancias vividas, por lo que estaba pasando. Y honestamente yo estaba asimilando eso y les digo sinceramente que no lo estaba asimilando de una manera positiva, de hecho lo asimilaba de una manera sinceramente amarga. Pero yo tomaba en cuenta de que el Señor a través de eso me estaba diciendo esto no es para ti. Yo lo asimilaba. Recientemente como que el Señor me sacudió y me hizo pensar es, ¿de dónde tú sacaste que esas son las señales que te estoy diciendo que no te voy a dar? ¿De dónde tú sacaste que estas son las cosas con las cuales te estoy diciendo no te voy a dar? O no voy a hacer esto contigo o no va a pasar esto contigo. ¿De dónde tú las sacaste? Y les digo sinceramente que me sentí tan confrontado y yo no estoy contando esto por contar mis debilidades, únicamente esto entiendo mis hermanos que hay muchas personas, no necesariamente en la misma área que yo, pero en muchas otras áreas se van a sentir identificadas. Que porque yo tengo un faltante de algo, entonces el Señor no me llama a esto, porque yo no soy de esta manera, entonces el Señor no me toma para esto, o porque las circunstancias en las que estoy viviendo, los limitantes, entonces no es esto por donde el Señor me llama y tantas cosas. Y por último, anhelos, sueños y deseos que no se tiene, que hay anhelos y sueños del Señor que a veces pensamos que no lo son, por cómo las cosas se ponen en contra. Las luchas personales, las batallas personales que nosotros vivimos, a veces nosotros queremos hacer notar que esos son señales que el Señor nos dice, esto no es para ti, esto no te lo voy a entregar, esto no es lo que yo te estoy dando. Y yo sinceramente más asumí que por las circunstancias vividas y por las situaciones pasadas, yo no estaba llamado a esa bendición, no estaba llamado a nada de eso porque todo se me iba en contra. Y todo se me daba al contrario. Yo llegaba a pensar que la voluntad de Dios no era bendecirme por esa área porque no se me abrían puertas. Se me enseñaron tantas cosas que una persona que desea esposa tiene que tener las señales y por más que anhelaba mi corazón tenerlas, no se daban, no pasaban. Eso hablo del criterio de personas que me han dicho, a veces uno se deja llevar por el criterio de personas. Pero mis hermanos, el Señor deja en claro que no son los pensamientos nuestros, sino los pensamientos de Dios, y sus pensamientos son más altos. Algo que me llamaba la atención es que, y les digo sinceramente que yo me sentí muy confrontado, mis hermanos, es que eh, yo les conté recientemente que yo había sufrido fuertes ataques de ansiedad y ataques de pánico por una situación que viví y que he estado durando años en sanarme de eso. Y les digo sinceramente que yo le he pedido oración al Señor y guía y sobre todo me he quejado mucho con el Señor pidiéndole que el Señor sane, porque les digo sinceramente que han sido situaciones muy horribles y han sido situaciones tremendas que me ha tocado vivir todos los días luchando con la ansiedad. Y no porque tenga pensamientos de derrota, de fracaso, de por un miedo futuro ni nada por el estilo, sino porque lamentablemente fui tan afectado en ese tiempo que la situación de la ansiedad se ha hecho automática. O sea, mi cuerpo se pone ansioso sin que yo lo quiera y automáticamente a veces tengo dolores de pecho, a veces dolores en las coyunturas. Y vienen de la nada muchas veces y es ansiedad pura que ni siquiera sé de dónde viene. Entonces,
Yo muchas veces le he pedido y de hecho eso me ha hecho incluso dudar de que si yo tengo un llamado con Dios, ha habido muchas veces ataques del enemigo de hacerme pensar que el enemigo tiene el control de mi vida y que él me va a destruir y va a acabar con mi vida a través de esto. Mis hermanos, llevo 2 años y el Señor a mí me ha tenido guardando y cuidando, me ha tenido protegiendo. Y aún en la condición, el Señor me ha permitido predicar la palabra, a pesar de cómo he estado, mis hermanos, para la gloria de Él. No ha sido para mí nada fácil, no ha sido para mí nada bonito. Ha sido días de lágrimas, ha sido días de muchas veces vivir asustado. Pero les digo, mis hermanos, que también han sido tiempos donde el Señor me ha estado hablando constantemente y también muchas veces luchando con la voz de Dios porque a veces las circunstancias se ponían tan contrarias en las situaciones que uno se vivía que no se dudaba de lo que verdaderamente el Señor el Señor hablaba y lo que uno pasaba. Y en estos días, mis hermanos, me sentí tan confrontado en un aspecto que yo muchas veces le tomé como algo ya decisivo, pero no porque el Señor me haya dicho, me haya confirmado, me haya hablado o me haya dicho que va a ser de esta manera, sino porque las circunstancias que uno se ha vivido han sido tales y de tal forma que uno ya se ha dado como que esto va a pasarme en mi vida y esta es la voluntad de Dios porque las circunstancias dictan eso. Sin embargo, cuando vamos a la luz de la palabra y después de ser confrontado y después de incluso dialogar con el Señor y a veces autoconfrontarse, yo me estaba dando cuenta que muchas veces nosotros juzgamos las cosas de Dios en base a las cosas personales o las cosas que nosotros vivimos y no en base a lo que el Señor dice. Me llama mucho la atención porque en esas situaciones, como yo les dije, mis hermanos, ha habido muchas veces en las que no se pensaba si Dios lo estaba cuidando, si era amado por Dios. Y a veces el estar en esas situaciones de uno le hacía parecer o entender de que estaba, pero en un aspecto que, ¿dónde estaba Dios? Si Dios verdaderamente estaba con uno, si Dios verdaderamente nos acompañaba. Y créanse, mis hermanos, que este tiempo ha sido muy confrontativo y les digo así, honestamente, vino a mi corazón dar esta palabra. Vino esto y vino de una forma urgente. No sabía por qué versículo empezar y estaba planificado hacerlo ayer, pero mejor se lo hice el día de hoy. Y créanse que yo vine prácticamente hasta sin preparación de la palabra. El versículo que les puse, obviamente se oró al Señor, preparé 4 versículos. No pensé que el Señor iba a presentar un versículo más, no pensé que el Señor iba a hablar en otras versiones, pero el Padre sabe, el Señor sabe y el Señor conoce la intencionalidad del corazón. Mis hermanos, yo les dije, y yo hablé hace un tiempo y el Señor me permitió predicar que el Señor empezaba a apretar a su iglesia. Dios empezó una obra y Dios la va a terminar como sea, mis hermanos. Hemos visto cómo las circunstancias se han vuelto más pesadas. Hay mucho manipuleo en las redes sociales, hay mucha manipulación, hay mucha desinformación, hay mucha mentira y mucho engaño que se está circulando no solo por gobiernos, sino incluso de falsos ministros, de falsos miembros de la iglesia. Falsos rumores, falsas noticias, muchas veces chismes, muchas veces cosas que no edifican. La farándula generalmente quieren hacer una cosa gigantesca de un lunarcito. Como dicen, si esta persona le salió o le descubren un lunar tipo Marilyn Monroe, es que este forúnculo, esa verruga, esa persona es horrenda, horrible, es un monstruo, debe hacerse operaciones y poco más, y ya solo por una verruga y a poco más que se opere la nariz y los ojos.
Así está la información en este tiempo. Lo digo de forma exagerada, pero más o menos así se está manejando las cosas en este tiempo. Hay menos temor de Dios, hay menos conciencia de las cosas. Y las situaciones se han hecho tan abrumadoras, mis hermanos, que este ha sido el tiempo de la ansiedad. No estoy hablando solamente por mi caso, mis hermanos. Yo les conté que hace un buen tiempo este tema se ha convertido en el tema principal de muchas iglesias. En la aplicación donde yo estoy moviéndome, que es el Your Version, y algunas prédicas que he visto, el tema principal que se ha mencionado hoy en estos últimos tiempos es ansiedad. Porque el tiempo se ha vuelto más pesado. Ahora, es verdad que como iglesia y a veces nosotros nos hemos metido en la mente que un hijo de Dios debe ser prosperado, bendecido, pero nosotros muchas veces confundimos la prosperidad a la que Dios se refiere con la prosperidad material que el mundo quiere. Y esa no es la prosperidad que Dios quiere ofrecernos. No quiero salirme del tema, yo quiero topar un tema específico y es, ¿estamos conociendo a Dios? Porque el tema principal en todo esto es que Dios deja muy claro en esta palabra que Él sabe perfectamente qué pensamientos tiene acerca de nosotros. Cualquier pensamiento contrario, que es un pensamiento dañino, que es un pensamiento de mal, no viene de Dios. Cualquier pensamiento que trae turbación, que trae temor, que trae miedo, que trae angustia, no viene de Dios. Aunque venga de la persona más preparada del planeta, aunque venga de un ángel, toda palabra que no trae paz, que no nos lleva a la relación con Dios, que no nos lleva a acercarnos a Dios, no viene de Dios. Así de sencillo. Dios quiere dejar en claro que los pensamientos que Dios tiene con nosotros no son pensamientos malos, no son pensamientos de muerte, no son pensamientos de condenación, no son pensamientos de acabar con tu vida, son pensamientos de paz, son pensamientos de bien con el fin de darte un futuro y una esperanza. Son pensamientos en los cuales Dios, aunque te pase por la aflicción, el fin de todo eso es llevarte una vida con esperanza, una vida con victoria. Ese es el único fin que Dios tiene con nosotros. Lamentablemente, por las circunstancias, por las malas enseñanzas que últimamente se está dando en el cuerpo de Cristo, la gente piensa y lo han tomado como para condenar, como para meter miedos, para meter terrores, para meter juicios, a fin de que el pueblo sea de alguna manera manipulado a hacer la voluntad de personas. Y hay gente que le toma a Dios como un Dios que está dispuesto a sacar el hacha. Y si tú cometiste un pecadito, te vuela ahorita a la cabeza. Así estamos mirando a Dios, así se ha estado mirando a Dios en este tiempo. Otros malinterpretan al Dios de amor como un Dios que permite todo y viven de una manera tan libertina que no, es que como Dios ya me salvó, me perdonó mis pecados, no importa las veces que peca, me va a seguir perdonando, mis hermanos. Eso es un insulto y es una falta de respeto a la obra de Dios. Porque Cristo no nos vino a salvar en nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Y es ahí donde entra este versículo que leímos de Jeremías 30, que me llama mucho la atención. Yo no te voy a destruir, yo voy a hacer mi voluntad contigo. Yo voy a lograr lo que me he propuesto contigo. Pero si tú estás desviado, te voy a tener que disciplinar, te voy a tener que apretar, te voy a tener que pasar por estas circunstancias hasta que entiendas y comprendas que solamente dependes de mí. Dios muchas veces ve cosas de nosotros que tienen que ser retiradas de nuestras vidas y que la única manera de retirarlas es a través de la aflicción. Dios no puede dejar sin disciplina a sus hijos, porque si el Señor nos deja sin disciplina, nosotros corremos, mis hermanos, descarriadamente, por más hijos de Dios que seamos. Así de sencillo. Muchas veces nosotros
ignoramos cómo nosotros pensamos, nosotros ignoramos muchas veces la manera en que nosotros vemos las cosas. Dios ya sabe, mis hermanos, con qué intencionalidad nosotros nos presentamos delante de Él. Y algo que a mí me llamaba la atención y yo les conté con respecto a la prédica de entrar por la puerta estrecha es que el Señor nos iba a meter por la puerta estrecha. Y mis hermanos, nosotros íbamos a llegar a tal punto que el Señor nos iba a empujar y solamente íbamos a poder entrar despojándonos de cosas que no necesitábamos. Porque muchas veces nosotros queremos entrar al reino con lo nuestro. Y en el reino de Dios entras solo con lo de Dios, no entras con nada tuyo. Mis hermanos, yo me puse a meditar bastante y yo le pido ayuda al Señor porque como personas nosotros caemos en eso. Mis hermanos, nosotros muchas veces ya tenemos, mis hermanos, alistado cómo queremos que Dios nos bendiga. Nosotros ya, en el caso del varón y de la mujer, ya sabemos cómo queremos que Dios nos dé el esposo y la esposa. En el caso de las mujeres, el esposo; en el caso de varones, la esposa. Ya sabemos cómo queremos que Dios nos bendiga económicamente. Ya nosotros sabemos cómo queremos el ministerio que Dios nos dé, en el caso de que, los casos que tenemos llamado, o cómo queremos que el Señor nos bendiga, nos prospere. Ya nosotros ya tenemos medido cómo queremos que Dios nos bendiga. Ya lo sabemos. Y mis hermanos, muchas veces eso le impide a Dios bendecirnos. Porque Dios sabe que muchas de esas cosas que nosotros queremos no lo necesitamos. El Señor sabe que en esas cosas que nosotros queremos o deseamos, más vienen por un deseo carnal y un deseo temporal, que a la larga solo nos va a hacer daño y va a hacer daño a otros. Y no va a cumplir el fin por el que el Señor nos entrega. Dios, y esto me hizo entender muchas cosas, para Dios poderte entregar algo y para Dios poderte bendecir de una manera que Él quiere bendecirte, necesita quitarte aquello que está de más en tu vida. Hay una película, algunos que han visto las películas de Jackie Chan, hay una película que se llama El Reino Prohibido, que él trabaja con el otro actor, Jet Li. Es la única película en la que estos dos actores se unen. Hay una escena donde este discípulo, que es un discípulo que es americano, que prácticamente viajó por el tiempo, llegó a la China antigua, una China que era más mitológica, y justo Jackie Chan lo tomó como discípulo. Este varón era muy fanático de las películas de Kung Fu, y cuando Jackie Chan se ofreció a enseñarle Kung Fu, este varón lo primero que pensaba: me vas a enseñar el puño de grulla y la hoja que flota y tantas técnicas inventadas de la película. Y este varón sabiamente lo que le dice es: ¿quieres té? Y le dice sí, y le presta el vaso. Pero él no le da la medida exacta, le da de más, hasta el punto de que se riega y se quema. Entonces, él le decía: ¿para qué quieres aprender algo si ya sabes? ¿Para qué quieres aprender esta arte si ya sabes esto? ¿Cómo tú puedes aprender lo que tienes que aprender si tú estás lleno de otra cosa? Y lo tenaz es que este varón estaba lleno de cosas que eran inútiles, que no le iban a edificar y que no le iban a llevar a crecer, o sea, en ese arte marcial. ¿Por qué? Porque él ya tenía una información que no era la correcta y tampoco era la que necesitaba, pero estaba lleno de eso, tanto así que lo que necesitaba verdaderamente no podía entrar, que lo que verdaderamente necesitaba no entraba, porque estaba lleno de cosas que no necesitaba.
y lo que necesitaba no entraba porque ya estaba ocupado ese espacio. No me acuerdo un dicho que escuché, pero hablaba de que el espíritu quiere florecer. ¿Y cómo el espíritu puede florecer en un espacio lleno? ¿Cómo el Espíritu Santo puede expandirse cuando el lugar donde tú quieres expandirlo está lleno? Está lleno. Entonces, mis hermanos, Dios no se puede mover con lo tuyo, porque lo tuyo no es lo mismo que lo de Dios. Y Dios muchas veces permite las circunstancias y permite las cosas, aun circunstancias que pueden ser muy abruptas, muy fuertes, a fin de enseñarte, a depender del Señor y a fin de enseñarte a despojarte de cosas que no necesitas. Yo llegué a un tiempo que decía, no es que Dios no tiene esposa para mí, porque me pasa esto, me pasa este otro, y después el día de ayer nomás me pasó, dice, y me venía, ¿quién te dijo que estos eran las señales que decían que yo no te doy? Solo el Señor sabe si está en su voluntad el darme o no idónea. Pero yo no me puedo basar en las circunstancias actuales que estoy viviendo para decir, no va a pasar, porque simplemente las circunstancias son contrarias. Si el Señor ya nos ha prometido una bendición grande, el hecho de que las puertas se cierren no quiere decir que Dios no lo va a hacer. Me llama la atención porque hace un buen tiempo, y me viene ahorita a la mente, hace un buen tiempo, yo me acuerdo que nosotros habíamos salido a una obra evangelística en la iglesia donde yo estaba antes. Nosotros teníamos la costumbre de salir los días jueves a hacer obra por el Parque Elegido, en la ciudad de Quito, donde vivo en el Ecuador. Y nosotros terminamos una obra y la pastora tenía la costumbre de invitarnos a almorzar. Y yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba trabajando en un call center que trabajaba medio tiempo. Y en ese call center me encargaba específicamente de las llamadas telefónicas, de vender productos. Y me llama mucho la atención, mis hermanos, que estábamos hablando del Señor. Y justo se presentó una varona a la mesa de nosotros. Y esta varona empezó a soltar palabras sobre las personas que estaban, incluso sobre mi pastora, pero dijo que había una palabra especial para mí. Y en esa palabra el Señor hablaba de un tiempo nuevo donde el Señor iba a empezar a sacar muchas cosas y el Señor iba a empezar a prosperar mi vida. Y empezaría a ver, o sea, frutos y cosas cosas que yo no imaginaba espiritualmente, o sea, cosas que yo no pensaba. Y me dijo, eso iba a pasar. Y les digo a mis hermanos que yo me imaginaba que yo iba a durar más en el trabajo y que me iban a ascender y todo eso. Resultó ser que en esa misma semana me despidieron del trabajo. En la misma semana que me dieron esa palabra. Me acordé el día de hoy y el Señor sabe por qué me puso memoria. Alguna vez también me hablaron acerca del tiempo en que la idónea iba a venir a mi vida, y era un tiempo donde el Señor nos iba a bendecir económicamente con un negocio personal. Hasta la fecha estamos esperando ese negocio. Pero ¿a qué punto yo quiero llegar, mis hermanos? Solo el Señor sabe si esa palabra se va a cumplir. Pero si el Señor pone en memoria esto es por algo. Pero algo que nosotros tenemos que tener presentes, mis hermanos, es que las circunstancias no definen el tiempo que va a pasar. Lo que define es lo que el Señor ha declarado sobre tu vida.
Y sin importar los procesos y sin importar las cosas que nosotros vivamos, nosotros debemos de entender que lo que Dios ya dictaminó para nosotros va a darse. Independiente, mis hermanos, si la situación que nosotros estamos pasando es contraria. Ahora, sí debemos ponernos a pensar si esas situaciones contrarias son fruto de malas elecciones, de malas decisiones, ponernos a cuentas con el Señor. Mis hermanos, eso no va a impedir el propósito que Dios ha propuesto con nosotros. No lo va a frenar, no lo va a acabar. Mis hermanos, aunque Abraham cometió el error de unirse con Sara, con Agar por la orden de Sara para ayudarle a Dios, y sí, nació de ahí en Ismael y por ende las guerras de hoy de Israel y Palestina, eso no detuvo el propósito que Dios tuvo con Abraham. El hecho que David cometiera adulterio no hizo que David perdiera el propósito de Dios, no terminó el propósito. El hecho que Moisés se que haya quedado en el desierto no frenó el propósito de Dios con Moisés. El hecho que Moisés le estaba diciéndole a Dios, Dios, no me tomes en cuenta, yo no estoy preparado, no era un pretexto para decirle a Dios, no me uses. Eso no lo decides tú, eso no lo decido yo. Y aunque las circunstancias se pongan abruptas, se pongan complicadas, mis hermanos, entendamos. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos nuestros. Y los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Dios no busca hacerte lo malo. Lo que Dios haga, de la manera que haga, aún la disciplina, lo que acabamos de leer recientemente, aún el trato de Dios, te lleva a cumplir un propósito, porque lo que hace Dios en tu vida no te destruye, lo que te hace es fortalecerte y llevarte a una madurez diferente, a que crezcas en el entendimiento de Dios en las cosas que Él quiere que veas. Mis hermanos, hasta el día de hoy me sigo confrontando. Hasta el día de hoy yo me sigo confrontando con muchas cosas y le pido al Espíritu Santo, yo le dije, Señor, ponme las cosas claras. Porque hay cosas que nosotros sabemos por conocimiento, pero que no sabemos internamente la esencia. Y muchas veces, mis hermanos, eso es una piedra de tropiezo para nuestras vidas. Quiero terminar, mis hermanos, con lo que dice Romanos 12:2, porque el tiempo apremia. Yo digo, es como el Espíritu Santo tome, mis hermanos, yo me siento edificado. Dice la palabra, no os conforméis de este siglo, no se conformen este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y con el permiso de ustedes, mis hermanos, quiero ver en la Nueva Traducción Viviente este mismo capítulo, este mismo versículo. Como les dije, no estaba en mis planes y el Señor sabe. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas a cambiarles la manera de pensar. Dejen que Dios les cambie la manera de pensar. No se conformen al mundo, no se conformen a las circunstancias, no se conformen a lo que este mundo están viendo, no se conformen, sino dejen que Dios les transforme en nuevas personas al cambiarles la manera de pensar. No se conformen a lo que miran, a las circunstancias, a los diagnósticos, a lo que están viviendo internamente, externamente, sino a lo que Dios ya habló, a lo que Dios ya dijo, a lo que es la intencionalidad de Dios, para que se den cuenta. Y aquí dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta.
Y así, mis hermanos, necesario es que entendamos que la voluntad de Dios para nosotros nunca va a estar dirigida, mis hermanos, a hacer lo malo, ni a vivir lo malo. Y que todo lo que vivimos el Señor lo conduce para lo bueno. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas, y ahí dice, todas las cosas ayudan a bien. Mis hermanos, cuando el Señor ve que necesitamos ser corregidos, cuando el Señor ve que necesitamos ser presionados, ser afligidos para volvernos a su rostro, eso es bueno. Porque nos está llevando a encontrarnos con Él, nos está llevando a depender del Señor. Mis hermanos, una cosa que me hizo caer en cuenta, yo lo quería hablar más extensivamente de este versículo, pero no entraba mucho ese tema. Algo que me llamó la atención de lo que dijo Charles Spurgeon acerca de Job, y que a mí me sorprendió porque una de las cosas que se caracterizaba mucho el libro de Job es que a pesar de que Job era un varón que al comienzo no negó a Dios y rehusó rechazar a Dios, y que al último, como la mayoría ha tomado solo al comienzo, el primero, segundo capítulo y los dos últimos capítulos de ahí acabaron el libro de Job y no el resto del contexto, era un hombre que constantemente se quejaba por cómo estaba viviendo. Y obviamente era una razón de quejarse, como la situación que vivía era una situación dolorosa, una situación que creo que ningún ser humano ha vivido tanto como lo que le ha pasado a Job. Perder sus bienes, perder su familia y hasta perder la salud, y de una manera tan horrenda. Y aparte de eso, que la mujer le deje, que los amigos lo acusen, lo condenen, o sea, una situación horrenda. Obviamente que salga la queja de Job, pero algo que me hizo caer en cuenta y no entré en los pasajes bíblicos, pero que Job decía, él decía que él quería presentar su queja a Dios y él quería argumentar con Dios sobre su situación. Pero mis hermanos, algo que a mí me llamaba la atención y lo que hizo caer en cuenta el pastor Spurgeon era que aunque él piense, sabemos que Dios permitió que Satanás le aflija, por ende fue voluntad del Señor. Aunque él mismo declaró Dios dio, Dios quitó, y él pensaba que Dios era el que le estaba causando el dolor, él iba primero a él. No le dejaba al último. Spurgeon dijo, los hipócritas, cuando su Señor les lastima, huyen. Pero el que es hijo verdadero y el que ama a Dios, aunque sabe que Dios le está haciendo daño, se abraza a él. Cuando sabe que la mano del látigo está a punto de caer sobre él, se abraza, lo busca a él. Aunque sabe que posiblemente venga castigo, venga lo que sea, se abraza a él. Él es al primero el que busca. Él es al primero al que corre. No es el último, no es la última opción. No es al último al que acudo porque no me queda de otra. Es el primero, o sea, es a quien yo busco primero. Es a quien yo priorizo. Y esto es tremendo, mis hermanos. Entonces, lo que Dios le permitió vivir a Job no fue para destruirlo, no fue para hacerlo daño. Job lo miró así. Job miró de esta manera, pero al final el postrer estado de Job fue de mayor bendición una vez que entendió el plan de Dios. Porque después Dios se le presentó, lo confrontó y le dijo, esto está mal, esto te pasa. Y cuando Job abrió los ojos y se dio cuenta que estaba mal y pidió perdón al Señor, reconoció su pecado, se arrepintió, se humilló hasta en polvo y en ceniza, entonces el Señor lo bendijo al doble. Porque en ese momento él no entendió el proceso que estaba viviendo hasta que el Señor lo hizo entender. Yo me siento en este momento así. Mis hermanos, yo pasé mi vida, y les digo sinceramente, aunque predicando, aunque hablando la palabra, tenía un poco de amargura en mi corazón por esta situación que les conté.
porque pensaba, mis hermanos, que era por algo mío, que era porque yo estaba mal, porque yo no valía la pena o tantas cosas con respecto a la parte emocional. ¿Y por qué deduje eso? Porque yo pensaba, mis hermanos, que porque las circunstancias se ponían de forma contraria, las circunstancias, las situaciones que se estaban viniendo sobre mi vida eran tan pesadas y decía, Señor, entonces era creer que conmigo nada. Y después el Señor me hace caer en cuenta, ¿quién te dijo que eso es así? ¿Quién te dijo que de esa manera? ¿Acaso tú sabes perfectamente lo que yo estoy pensando de ti? ¿Acaso tú no sabes lo que yo estoy haciendo en lo secreto contigo? No lo sabes. Y el Señor aclara, mis pensamientos no son de mal sobre ti, mis pensamientos son de paz. Mis hermanos, aprendamos, y esto que el Señor nos ayude a entender, que todo pensamiento que Dios tiene acerca de nosotros es de paz. Mis hermanos, lo que nosotros queremos muchas veces no está alineado con la voluntad del Señor y tampoco nos conviene, y a veces no queremos entender eso, no lo queremos reconocer. Pero el Señor ahí nos dice, yo sé lo que es mejor para ti, yo sé el fin que tengo para ti. Y tu fin es de bienestar y todo eso. Y las cosas que tú quieres no están dentro de eso. No te van a ayudar. No te van a bendecir. No insistas. Porque no es por ahí. Y Dios en este tiempo y por algo el Señor permitió predicar acerca de la puerta estrecha, está apretando porque el Señor está sacando lo que ya no tiene que estar en tu vida. Dios va a entregar algo grande, mis hermanos. Vino una palabra profética que yo le escuché este día domingo que empieza ya un tiempo donde el Espíritu Santo empieza a usar a la iglesia de una manera sobrenatural, poderosísima como nunca antes. Pero Dios primeramente te saca lo que no tiene que estar en tu vida. Lo que no le conviene, lo que te estorba. Porque no vas a servir a Dios con lo tuyo. No es lo tuyo, no es tu capacidad, no es tu talento, no es tu esfuerzo, no es tu, casi digo tu pedigrí. No es tu PH, no es tu título, no es tu preparación. Es la obra de Dios. Mis hermanos, Dios le llevó a Moisés al desierto para sacarle todo el Egipto que tenía. Porque Moisés, aunque fue llevado a Egipto, él llegó a tener todo el conocimiento, fue uno de los más grandes generales de Egipto. De hecho, creo que fue el mejor general de la historia, porque él gobernaba el Egipto que era prácticamente el Egipto más poderoso de todos los tiempos, que era justo el Egipto en el tiempo de Moisés mismo, y él era el que estaba al frente. Todo ese conocimiento él pensaba que era suficiente para él llevar al pueblo de Israel a la libertad. Y el Señor le hace pasar situaciones y cosas en las cuales termina huyendo de Egipto. Y termina con ovejas por 40 años hasta quedar tartamudo. Y quedar inútil, sin nada. Mis hermanos, por mí también hablo. No por vanidad. No por vanidad. Yo llegué a ser el mejor estudiante de mi escuela. Llegué a ser el tercer mejor estudiante de mi colegio y lamentablemente porque me descuidé bastante por malas influencias y más que todo para mí porque yo estaba entretenido en otras cosas. Entré a la universidad y mis hermanos, solo llegué a un año de universidad. No pude terminar la universidad por cosas personales, por cosas emocionales. No pude terminar la universidad, no pude volver a estudiar. No pude prepararme profesionalmente, de hecho, han sido tratos, mis hermanos, y todo el conocimiento que yo tenía, todo eso, a mí se me quedó en el olvido. Todas las cosas que yo sabía antes cuando yo estaba en la escuela, en el colegio, mis hermanos. Y les digo, eso no fue el impedimento para que Dios me tome en cuenta. Y les digo que hay muchas cosas que yo también le he cuestionado a Dios con respecto a las mismas circunstancias.
porque obviamente cualquiera diría, bueno, por esto que está pasando no debería ni siquiera hablar porque no tiene esto, no tiene esto otro, porque el mundo juzga así. Si el mundo no te ve con un buen título, no te ve con una casa enorme, no te ve con el mejor carro, no te ve con con el grupo de personas enorme, entonces no funcionas. Pero con el Señor no funciona así. Y me llamó la atención, no recuerdo si fue Spurgeon que dijo esto o de qué fuente escuché, pero no siempre las grandes multitudes implican que el mensaje sea bueno. A veces son los pocos seguidores verdaderamente los que definen si el mensaje es bueno o no. Y no porque el mensaje no sea bueno. No recuerdo, más o menos me parece así. Muchos no les gusta, muchos no les querrá entrar en los oídos, lo que sea, muchos pasarán por al lado porque tal vez no está de acuerdo a sus esquemas, a lo que han aprendido, a lo que ellos creen. Este varón dice, es una cosa que yo no creo, no le voy a escuchar. Se respeta. Pero el punto, mis hermanos, es que nosotros no somos los que definimos ni las circunstancias definen lo que nosotros vamos a hacer en Cristo. Es la palabra que ella dictó desde antes de la fundación del mundo. Es la hora que Él está empezando. Mis hermanos, repito, la burrada de Abraham no le impidió el llamado. El pecado de David no cortó el llamado. El pecado de Israel y de Judá, hasta el punto que terminaron en cautiverio, no terminó con el llamado. Porque aún el Señor levantó un Conías, que era un varón, según la palabra de Dios, que era un desechado, que ya no iba a ser perdonado nunca más. Pero de repente la palabra dice que este varón fue levantado en gran honra en la mesa de Babilonia, y de los lomos de él nace Zorobabel, que llega a ser el gobernador, y de los lomos de Zorobabel nace Jesucristo. ¿Se perdió el llamado? No. Las circunstancias, las cosas, los problemas, las cosas que nosotros vivimos, ¿van a estorbar el llamado? No. No, mis hermanos. Y yo le pido al Espíritu Santo, que nos haga entender, primeramente con mi vida, lo que dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien, y que los pensamientos de Dios no son los mismos de nosotros, y los pensamientos de Dios son de paz. Mis hermanos, posiblemente venga una serie de esto porque había una parte extendida que yo quería conversar de esta parte, pero no le vi conveniente porque esto iba a entrar como una introducción. Pero mis hermanos, yo le pido al Señor que esto sea ya un tiempo de abrir los ojos y que ya quede claro, que queden claras las cosas con el Señor. Que queden claras las cosas, que quede claro los conceptos, que quede claro ya todo. Porque mis hermanos, cuando nosotros no entendemos las cosas de Dios en lo completo, mis hermanos, vamos a caminar a ciegas. Y muchas veces vamos a terminar haciendo las cosas de Dios por obligación más que por amor. Y es tiempo que en el Señor ya tengamos todo claro. De lo que Él dice, de lo que Él piensa, de cómo Él piensa, de cómo es Él, de cuál es el pensamiento que Él tiene con nosotros. Ya es tiempo de que lo tengamos claro. Si Dios permite, el Señor me permitirá seguir hablando de por gracia sois salvos, porque hay 2 temas pendientes, si no son más largos. Y algunas cosas más, yo no sé cómo el Señor hará. Esto es todo, mis hermanos. Que el Espíritu Santo nos ayude. Que Dios sea abriéndonos los ojos del entendimiento y nos sacuda. Mis hermanos, ya es tiempo de que tengamos las cosas bien claras con el Señor. ¿Qué piensa Él de nosotros? ¿Cómo Él piensa? Que ya lo tengamos claro. No podemos decir solamente que creemos si no tenemos claro lo que Dios piensa acerca de nosotros y cómo Él piensa.
Ya es tiempo, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón y misericordia y te pedimos socorro, Señor. Porque muchas veces, Papá de los cielos, Señor, aún después de la palabra, Padre, posiblemente, Señor, sigamos, Padre, nuevamente, Señor, dudando por las circunstancias, por las cosas, por las luchas, por los achaques, por lo que sea, Señor. Dudando, Padre, de tu intención con nosotros, Padre. Porque nos olvidamos, Señor, que las circunstancias, las cosas que externamente miramos no definen el plan tuyo, Papá de los cielos. Antes bien confirman, Señor, que cuando la situación se pone más abrupta es porque para un llamado grande. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a estar claros, pero ya claros contigo, Señor. Que ya basta, Papá de los cielos, Señor, de tener una mente, Señor, acorde a nuestro pensar, a la manera como nosotros creemos de ti, Señor, sino que ya tengamos claro lo que tú piensas de nosotros. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, ayúdanos a renunciar a nuestros pensamientos, a nuestro intelecto, a nuestro propósito, a lo que nosotros creemos y queremos, Papá. Ayúdanos a entrar bien por la puerta estrecha, Señor. Despójanos de aquello que no tiene que estar en nosotros, de aquello que estorba, que esté impidiendo, Señor, para cumplir lo que tú quieres de nosotros, Señor. Viene algo grande, viene algo muy grande, Señor, para tu pueblo. Ya está en camino, pero tú primero estás limpiando los vasos, papá. Hace tiempos tú ya diste esta palabra y ahora me vino a la mente, Señor, que cuando vivimos en la otra casa donde vivíamos antes, permitiste que se suelte palabra y tú avisaste que venía un tiempo, Señor, tremendo para la iglesia. Creo que fue hace 2 años. Y que tú estabas, Señor, preparando los vasos, limpiando para que lo nuevo venga, Señor. Y tú estás haciendo este tiempo, Señor, de esta manera. Tú estás limpiando los vasos. Porque viene un depósito, Señor, de tu Espíritu, Padre. Viene un depósito donde tú te vas a derramar, Señor, sobre cada uno de tus hijos, Padre. Viene un depósito donde se va a ser derramado lo tuyo, Señor, en gran manera, papá, pero el vaso tiene que estar vacío. Viene un depósito del Espíritu, Señor, pero tú pides que el vaso se vacíe del yo, se vacíe del ego, se vacíe de todas aquellas cosas, Señor, que son nuestras, que no deben estar más. Vacíanos, Señor, para que se llene lo tuyo. Que tengamos ya claro, Señor, las cosas, que ya estemos vaciados de nuestros pensamientos, de esquemas, de todo lo que ha venido, Señor, muchas veces del enemigo a molestar y que hemos creído por conceptos, por cosas que hemos visto externamente, papá. Que contigo ya tengamos las cosas claras. Padre, viene un depósito espiritual para llenar a tu pueblo. Viene, Señor, algo grande, pero pides que nos vaciemos. Porque no se puede mezclar lo tuyo con lo nuestro, Padre. Porque cómo puede entrar lo tuyo, Señor, Padre, si está todavía lo nuestro ahí, Señor, llenando el vaso. Límpianos. Arranca de nosotros lo que ya no debe estar, Señor. Purifícanos. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Que sea, Señor, para tu gloria y honra esta palabra y llegue, Señor, a los que tengan que llegar. Recibe la gloria, recibe el honor y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que sea la paz de Dios sobre tu vida, que sea el Espíritu Santo cada día llevándote a nuevos encuentros con Él y que tú mires la gloria de Dios en tu vida. Que sea un tiempo donde el Señor te vacíe de ti para que seas solamente llenándotelo de Él. Se viene un tiempo grande, mis hermanos, y el Señor quiere nuestros vasos vacíos de nosotros, vasos vacíos del mundo, vasos vacíos de esquemas, de conceptos personales del yo, para que Dios llene de lo suyo. Viene un tiempo glorioso, mis hermanos. Dios quiere tu vaso vacío. Que Dios te dé convicción, que Dios te dé deseo, anhelo, que Dios te dé el ímpetu para anhelarlo de Él. Y que Dios despierte tu corazón a fin de que tú anheles y que quieras
más de Él, y que el Señor te afirme en la convicción de lo que eres y que te haga entender que los pensamientos de Él son para ti buenos, que no son de mal, aunque las circunstancias sean contrarias. Que Dios te dé la victoria y te bendiga en Cristo Jesús. Estamos despedidos, mis hermanos.